Hola, buenas tardes a todos. Estamos acá en una nueva clase de Psicología del Desarrollo, la clase 6. Bueno, como en todas las clases, también les hice unas presentaciones. Voy a proceder a compartir pantalla. De presentar. Bueno, como les dije, estamos en la clase 6 ya. Bueno, el tema de hoy es el desarrollo de la capacidad de representación que tiene el niño. La bibliografía a utilizar va a ser el capítulo 5 y 6 de Deval y Madruga, Psicología del Desarrollo. Vamos a empezar con el capítulo 5 y en otra clase van a seguir con el 6, pero en esta clase vamos a ir abriéndolo. Bueno, como les dije, vamos a hablar del el desarrollo de la capacidad de representación. Y vamos a empezar diciendo que los hombres van a construir representaciones de la realidad, y estas representaciones de la realidad van a ser las que le van a permitir actuar sobre ellas y prever lo que va a suceder. Estas a la vez van a servir de soporte para poder hacer una comparación y establecer relaciones entre lo que ya pasó, lo que va a pasar y lo que puede llegar a pasar. También estas representaciones van a permitir evocar lo ya ocurrido y anticipar, como dijimos antes, cosas que pueden suceder. Bueno, la elaboración de las representaciones va a reposar en la capacidad de utilizar lo que son las señales, los símbolos y los signos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, nos vamos a detener más en esto. Pero primero vamos a decir que la elaboración de las representaciones reposa en la capacidad de utilizar señales, símbolos y signos que cuentan con el significante y el significado. El significante es la imagen mental que nosotros nos hacemos para designar a un objeto. Y el significado es el concepto, ¿sí? Nosotros decimos mesa, y lo nombramos mesa, y vemos una mesa como es una madera con 4 patas. Eso sería, la imagen mental sería el significante, y el significado es la mesa. Bueno, todo esto va a estar encerrado en lo que es la función simbólica según Piaget. La función simbólica según Piaget es la capacidad de representación que permite utilizar significantes para referirse a los significados, es decir, que el significante va a quedar en el lugar del significado. También va a permitir la construcción de representaciones o modelos de la realidad, ¿sí? Estas capacidades de representación eh, se van a manifestar a través de la imitación diferida, la imagen mental, el lenguaje, el dibujo y el juego. Bueno, antes de seguir, les voy a dejar acá un ejemplo. Como les dije, el significado es bicicleta. El significado es ver una bicicleta. Y el significante es nombrar esa bicicleta, ¿sí? Lo mismo que la mesa. Decimos mesa, lo nombramos como mesa. El significado lo vamos a ver cuando veamos la mesa, ¿sí? Bueno, acá antes de seguir vamos a ver los tipos de significantes que pueden existir. Bueno, está los índices o las señales, que son el significante y el significado no están diferenciados, ¿sí? Sino que el significante es un trozo, una parte o una consecuencia del significado. Por ejemplo, si vemos una casa, vemos que hay fuego, vamos a pensar, bueno, se incendió una casa. Si escuchamos a los bomberos, la sirena de los bomberos, ahí vamos a pensar que se incendió una casa. Si vemos humo, vamos a decir, el vecino está haciendo asado, ¿sí? Esos son índices, el significado y el significante no están diferenciados. Después tenemos los símbolos, donde el significante puede ser independiente del significado, pero hay una cierta relación motivada, ¿sí?
Un ejemplo muy claro son los dibujos o las imágenes o fotos que se pueden relacionar con los objetos que representan. Por ejemplo, una foto de una casa o el dibujo de una foto o un paisaje. Bueno, los signos son significantes completamente arbitrarios, o sea, ya no existe una relación no hay relación entre el significante y el significado, eh, porque hay una relación completamente arbitraria. Por ejemplo, la palabra bicicleta, escrita o pronunciada, y una bicicleta no tiene ningún tipo de relación. O sea, yo digo bicicleta y se me viene a la mente la bicicleta, pero no hay una relación entre el objeto bicicleta y la palabra bicicleta. ¿Por qué se llama bicicleta la bicicleta? Esos por eso son signos que son completamente arbitrarios, o sea, el significante y el significado quedan completamente separados. Lo mismo que si vemos una cruz. Sabemos que es una cruz roja nos indica un hospital, ¿sí? Entonces, como que es completamente separado queda el significante y el significado, porque si yo veo una cruz roja, yo ya sé que hay un hospital, pero ¿por qué? ¿Cómo llego? Es algo que está acordado en una sociedad, por ejemplo. Eh, bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver las manifestaciones de la función simbólica, como antes lo habíamos nombrado, que les dije que íbamos a seguir. Bueno, habíamos dicho que se trata de la imitación diferida, la imagen mental, el dibujo, el juego simbólico y el lenguaje. Estas manifestaciones van a surgir al terminar o al final del periodo sensoromotor. ¿Se acuerdan que esto también lo estuvimos hablando en las primeras clases? Y esto va a permitir utilizar los medios simbólicos para designar las cosas, la evocación y la anticipación de situaciones. Bueno, todo esto el niño va a poder emplear los significantes diferenciados de los significados. Con todas estas capacidades va a lograr diferenciar los significantes de los significados. Bueno, la primera es la imitación diferida. Decimos que hacia el final del periodo sensoromotor empieza a manifestarse una imitación en ausencia del niño, una imitación diferida, lo cual esta imitación se va a producir un par de horas, un par de días después. Por ejemplo, si un niño ve hacer un berrinche a otro nene de una manera particular, saltando, golpeando los puños, se puede ver que en cuestión de horas el niño lo puede imitar, y a eso decimos imitación diferida, porque no es una imitación en el momento, sino que es una imitación que se da después, unos minutos después, en una hora, un día, esa imagen, esa representación queda en el niño, y después la evoca, la representa en otro momento temporal. El significante no puede considerarse como una parte del significado porque están separados por un intervalo temporal, ¿sí? La representación en acto deja entonces de ser una copia directa porque hay un intervalo temporal. El niño va a hacer esta representación un tiempo después, o sea, un par de horas, un par de días. Se separa del contexto y por lo tanto se convierte en un significante diferenciado del significado. Bueno, imágenes mentales. Estas son las representaciones internas que no tienen un correlato con el interior, con el exterior. Constituyen un elemento muy importante para el recuerdo, pero también estas imágenes mentales van a ser guía de la acción. Bueno, tenemos imágenes visuales, auditivas, gustativas, ¿sí? Son algo interno y se pueden clasificar en reproductivas y anticipatorias. Una imagen mental nos puede ayudar a recordar un rostro, a recordar un lugar, a recordar cómo llegamos a ese lugar, a imaginarnos, por ejemplo, en nuestra habitación con los ojos cerrados, ¿sí?
Por ejemplo, bueno, le voy a dar un ejemplo de las imágenes reproductivas. Las reproductivas son las, yo les digo, a ver, las reproductivas son las que se representan, van a representar algo percibido anteriormente. Y en cambio las anticipatorias son cuando nosotros anticipamos algo, en el sentido de que si yo me imagino, cierro los ojos y me imagino mi oficina, mi cuarto, de otra manera. Anticipo cómo, por ejemplo, quedaría la cama en otro lugar, cómo quedaría la computadora en otro lugar. Esa es una imagen mental anticipatoria. Imaginarse cómo quedarían las cosas, si, por ejemplo, si se cambiaran de lugar. Bueno, ahí se me fue el dibujo infantil. Bueno, esto es muy importante, es otra de las formas por el cual el niño empieza a ser capaz de representar la realidad, ¿sí? El niño va a plasmar en una hoja, en cualquier lado, en una hoja puede ser, en un pizarrón, sus representaciones. Por eso es muy importante. Y tiene un componente cognitivo muy fuerte, ya que refleja muy bien la comprensión que tiene el niño de la realidad, su representación espacial y cómo concibe las cosas. Primeramente, el dibujo infantil es un meramente motor de mover la mano, pero luego con el tiempo empieza a imitar, a representar la realidad con estos dibujos. Por ejemplo, cuando copia, quiere dibujar yendo al jardín, o los compañeritos de jardín, o dibujar un cuento, dibujarse, por ejemplo, con su señorita, son representaciones de la realidad, lo que se va haciendo. Por eso es muy importante porque con estos dibujos vamos a poder ver cómo es la realidad del niño, ¿sí? Bueno, el juego simbólico también es muy importante porque primeramente es caracterizado por el uso simbólico de los objetos. Los objetos que tiene el niño no van a ser usados con su fin, sino que van a estar representando otros objetos. Por ejemplo, el niño tiene un palo y ese palo puede representar un caballo o una espada o cualquier otra cosa. Entonces, el objeto no va a representar lo que verdaderamente es, va a representar otra cosa. Ahí se va a poner en juego la imaginación del niño. Va a evocar objetos no presentes. También decimos que es un juego de simulación porque es como el niño se comporta como si hiciera alguna actividad. Por ejemplo, esto de usar el palo de la escoba como un caballo o como un perro o usar mismo las cajas. Muchas veces los niños, cuando se les regala un juguete, se quedan jugando con la caja, representando que es una casa o cualquier otra cosa, en vez de jugar con el propio juguete. Entonces, por eso decimos que esto es el juego simbólico. Usar las cosas o usar objetos eh, para otra cosa, no usarlo con su, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, disculpen. Usar el objeto para otra cosa, no usar su función, sino usarlo para otra cosa. Lo mismo que, ya lo dije, lo de las cajas, cuando un niño forma con las telas y con palos su castillo, todo eso son juegos simbólicos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a uno de los últimos, que es el lenguaje, que este lo voy a dar de manera breve, porque es un tema muy importante y muy complejo, lo voy a introducir y lo van a seguir viendo en la clase siguiente con la profesora Silvana, ¿sí? Bueno, vamos a decir que el lenguaje se va a caracterizar por el uso de signos, por tanto el lenguaje verbal se relaciona con significantes y significados, y esta relación es arbitraria y su distancia es máxima, ¿sí? Es lo que veníamos diciendo anteriormente entre el significado y el significante, la relación que existe. Y también surgen a la par de las otras manifestaciones de la función semiótica y suele tratarse como un paradigma de capacidad simbólica. Bueno, sabemos que la naturaleza humana hace que el niño apenas nace, empieza a buscar comunicación y no se quede en un silencio permanente.
todos estos gestos que el niño empieza a hacer, estas evocaciones, estos pequeños hablas van a ser lenguaje, ¿sí? Van a ser las primeras manifestaciones del lenguaje. Pero bueno, como les dije, es un tema muy importante, y lo van a tener que, lo van a seguir viendo con la profesora Monzón en la clase que viene de manera más detenida. Bueno, hasta acá llegamos nosotros con esta clase de las representaciones, del desarrollo de la representación. Eh, los veo en la próxima clase. Les voy a dejar unas actividades para que hagan y espero que les haya servido esta clase. Hasta la próxima.